Estimadas amigas y amigos, un gusto de estar nuevamente con ustedes, en esta vez en un directo que vamos a hacer con mi distinguido amigo Benjamín Correa, en que el tema va a ser el nacionalismo chileno. Él me pidió que hiciéramos este video sobre este tema, porque él también es un gran patriota y un gran nacionalista, y entonces esperamos tener una conversación que les pueda a ustedes agradar y en definitiva, digamos, sacar provecho todos de una situación que tiene que ver con un problema central. ¿Qué es Chile? ¿Cómo queremos que sea Chile? ¿Cuáles son los elementos que constituyen los fundamentos del patriotismo y del nacionalismo? ¿Y cómo podemos enfrentar esta verdadera demolición a que está enfrentado nuestro país? Adelante, Benjamín. Gracias, Luis Emilio. Bueno, primero quería presentarme brevemente. Mi nombre es Benjamín Correa, yo soy abogado, soy de derecha y durante este último tiempo he sido muy consumidor de los canales de YouTube alternativos. Y ahí me he encontrado con la grata sorpresa de que ha surgido un movimiento nuevo que yo desconocía, que eran gente que a través de YouTube manifestaba o expresaba ideas de derecha. Ideas que hoy día no se ven en los canales tradicionales. Entonces, hoy día uno, si es de derecha y quiere ver qué es lo que está pasando, qué es lo que se piensa, en la televisión abierta, francamente, no se puede ver. Entonces, he encontrado una serie de canales de YouTube muy interesantes, que no son solo los de Villegas, Fernando Villegas, la Tere Marinovich, pero hay muchos otros. Y en esta búsqueda de canales me encuentro con Luis Emilio y me llamó profundamente la atención la calidad de sus videos y la preparación. Entonces ahí nos contactamos y nos conocimos y me dieron muchas ganas de hacer una entrevista y conocerlo un poco más. Entonces de ahí nace un poco este programa. Contarles un poco de Luis Emilio. Él es abogado de la Universidad de Chile, estudió también filosofía, licenciatura en filosofía en la Universidad Católica y además hizo un magíster en filosofía en la Universidad de Chile. O sea, es una persona con un alto currículum y uno dice, este tipo de persona debiera estar en la televisión abierta debatiendo los temas importantes del país y uno se pierde eso y está en YouTube y ahí es donde uno lo encuentra. Por eso es importante lo que está haciendo a través de su canal de YouTube. Él además es un patriota, es un escritor, o está a punto de publicar un libro, me comentó. Ahí le iremos a preguntar sobre eso. En su juventud, Luis Emilio participó en la juventud del Partido Nacional, del antiguo Partido Nacional, y también fue secretario general del partido en un periodo ahí veremos un poco la fecha, pero fue secretario general del partido. Tuvo contacto con Sergio Nofre Jarpa, con el Marqués Sanfuentes, Bulnes Sanfuentes, y otros próceres del nacionalismo chileno. Un poco esa es el pedigrí de nuestro invitado y amigo. Y quería preguntarle, Luis Emilio, ¿cómo tú ingresaste a la política y cómo te fuiste acercando con las corrientes más bien nacionalistas o patriotas dentro de la derecha chilena? Mira, evidentemente que la familia marca una impronta. Piensa tú que mi familia, por el lado materno, fue una de las familias más distinguidas de la aristocracia castellano-vasca. Por ejemplo, en la elección de 1871, que fue una elección prácticamente entre puros vascos, el candidato a presidente por el Partido Liberal fue Federico Errázuriz Zañartu, y el presidente por la coalición del Partido Nacional, que así se llamaba el partido de los Montbaristas, más el Partido Conservador, llevó de candidato a presidente a mi chosno abuelo, o sea, mi cuarto abuelo, José Tomás Urmeneta García Bello, ambos los dos candidatos vascos. Y por unos pocos votos salió Federico Errázuriz Zañartu, pero tuvieron actuaciones muy significativas los tres hermanos Urmeneta García Abello en el siglo XIX, fueron senadores, diputados, ministros, casi presidente de la República. Incluso José Tomás Urmeneta fue el hombre más rico de Latinoamérica. Entonces todo eso uno lo hereda y
además sucedió un caso bien insólito en mi vida, que fue que en el Santiago Antiguo, la primera antepasada mía que se radica fue en la casa que es actualmente la Embajada de Brasil, que es el Palacio Errázuriz Urmeneta. El año 1872, estando casado Maximiano Errázuriz Valdivieso con Amalia Urmeneta y Quiroga, mi tía tatarabuela, ellos se instalan ahí y entonces ahí tuvieron a sus hijos. Y entonces después mis bisabuelos también se instalaron en este barrio y después las familias siguieron radicándose en este barrio cuando era el barrio, digamos, de la aristocracia. Entonces yo nací prácticamente en este barrio y he vivido toda la vida en este barrio. Y aquí en este sector se da una cosa que para mí definía Chile. Al lado de unos palacios impresionantes había lugares de extrema pobreza, como eran los conventillos, los cités. Sin embargo, todas las clases sociales compartían con una gran armonía cívica y con una paz social impresionante. Incluso con gran indignación de mi familia, yo me juntaba con los niños, que eran mis amigos, los más pobres del barrio, en la plaza, digamos, de este sector, y entonces yo empecé a comprender que existía una riqueza humana en este país que era única por cuanto se daba una calidad de la amistad, de compañerismo, del calor humano que uno lo encontraba en cada cuadra, en cada esquina y en cada persona. Yo a veces solamente para hacer una prueba salía a darme una vuelta por el sector y cuando volvía hacía un recuento y decía, ¿cuántas personas me saludaron? Pongamos 17. ¿Y con cuántas conversé? Con 8. Bueno, actualmente cuando hago esa prueba no me saluda nadie ni nadie me conversa. Y ese Chile, que parece de cuento de hadas, fue destruido primero por el señor Frei Montalva cuando decidió llevar a cabo su revolución en libertad, que supuestamente iba a ser el antídoto para que no llegara el comunismo al gobierno, y para lo único que sirvió fue para acelerar la llegada de Allende al gobierno, al final del gobierno de Frei. Después vino el señor Allende. Pero no nos adelantemos tanto. Allá ya, entrevista, ya. te quiero preguntarte más, por ejemplo, y en tu familia cercana, ¿era gente política, tus padres, tus abuelos, o tú fuiste el primero que te acercaste al Partido Nacional? Mira. Mi abuelo Florencio Urmeneta Muñoz Eizaguirre, que era quizás la persona con mayor, digamos, prestancia aristocrática que he conocido, él me llevaba cuando yo tenía 15 años al club social en el cual él participaba y entonces se sentaban a la mesa 4 amigos y él tenía como un comedor privado que se lo entregaba, digamos, la administración de este club social. Y para mí eran verdaderas clases de historia en vivo y en directo, porque ellos habían conocido a Pedro Aguirre Cerda, a Arturo Alessandri Palma, a Juan Antonio Río, y yo tenía 15 años. Entonces imagínate tú cómo yo les preguntaba y yo me grababa toda esa información. Entonces el patriotismo mío ha estado, como te digo, determinado prácticamente por la propia realidad. No ha sido un hecho que yo lo adquirí por libros o lo aprendí después. Pero el acto de ir al Partido Nacional a inscribirte como militante. Eso tuvo que ver con el gobierno Allende, porque mi familia eran, digamos, conservadores desde el siglo XIX, incluso combatieron violentamente al presidente Balmaceda. Por ejemplo, mi bisabuela llevaba panfletos debajo de su vestido o de la ropa para hacer campaña política en contra de Balmaceda, cosa que yo no habría hecho, porque para mí, como te digo, la guerra civil de Balmaceda fue un crimen por ambas partes. Entonces, el conservadurismo era prácticamente, digamos, la política oficial de la familia, y cuando llegó el gobierno Allende, toda la familia, porque ya se había formado el Partido Nacional, pertenecía al Partido Nacional. Y acá en este barrio existía una sede impresionante, un palacio en la Avenida República, a la cual asistían. Entonces empezaron a invitarme y yo después me trasladé a la Casa Central del Partido Nacional en el Club Domingo Fernández Concha, en la calle Compañía, y ahí participé en la Juventud Nacional, como te digo. No me metí a la brigada Rolando Matus, donde estaba mi hermano y mis mejores amigos, y en esa época conocí, imagínate, los grandes hombres que ahora uno diría, pero estos hombres fueron de ficción,
Sergio Onofre Jarpa, Francisco Bulnes Sanfuentes, que era descendiente del presidente Bulnes y del presidente Juan Luis Sanfuentes, ¿no es cierto? Claro. También estaba Pedro Ibáñez Ojeda, que ya era millonario porque era dueño de los supermercados Almac, y estaba Fernando Chagavía Valdés, un hombre extraordinario que fue presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, y todos me tenían mucha simpatía. Entonces yo en este fondo me sentí muy halagado. Eso fue el motivo por el cual yo llegué, porque en fondo estábamos en la lucha contra Allende. Claro. Y ahí fue un poco tu acercamiento con una corriente más, llamémosle nacionalista dentro de la derecha, con esa gente. Sí, fíjate que eso fue un fenómeno que se me produjo solo, porque mi familia siguió siendo conservadora, pero yo entendí, por la amistad que tenía con estos muchachos, que eran pobres de solemnidad, digámoslo. Pero resulta que ellos, por ejemplo, se sentaban en la cuneta y podían estar conmigo toda la tarde jugando a las cartas y no había ninguna distinción económica, social y humana. Eso era lo impresionante. Por supuesto que mi familia me trataba mal, ¿no es cierto? Porque decía, ¿cómo yo me podía juntar con esos rotos? Pero resulta que esos rotos eran para mí las personas más bellas del mundo. Claro. Y esos muchachos, era, por ejemplo, uno era hijo de un colchonero, cuando existían las personas que reparaban colchones de lana con unas agujas, ¿te acuerdas tú? Claro. El otro era hijo de un carabinero jubilado. Entonces, como te digo, yo siempre entendí la importancia de la patria, la importancia de lo elevado moralmente, económicamente, socialmente o culturalmente, y al mismo tiempo la unión con la gente que en el fondo ganó las guerras en Chile, porque el roto chileno era ese. O sea, yo cuando tenía a sus amigos al frente, esos eran los descendientes del roto chileno. Entonces, claro, para mí esa unidad siempre fue algo natural y la he mantenido hasta el día de hoy. Por eso yo no hago ninguna diferencia o acepción de personas. Luis Emilio, ¿qué es el nacionalismo? ¿Es una ideología política? ¿Es un sentimiento de amor a la patria que puede estar presente en cualquier tipo de doctrina? ¿Qué es lo propio del nacionalismo que lo diferencia de las demás corrientes políticas? Mira, el nacionalismo desgraciadamente ha sido llevado y traído, por ejemplo, en el siglo XIX, el conde Arthur de Gobineau, francés, escribió un libro, Historia de la desigualdad de las razas humanas, que fue el origen del racismo como ideología política. Entonces, la verdad del asunto, que después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, me refiero a catástrofe para el nacionalismo, es prácticamente imposible hacerse cargo, digamos, de ese fracaso y de esa historia, porque nosotros no tenemos nada que ver con eso. Incluso el nazismo chileno que existía en aquellos años se distinguía del nacionalsocialismo porque ellos escribían el nombre con C y no con Z. Entonces, yo siempre me he considerado un nacionalista chileno que admira, comenzando a Diego Portales, pero también a todos los presidentes del siglo XIX, que te los puedo nombrar, digamos, a la carrera. Pero si tú tuvieras que hacer una definición o encontrar el corazón del nacionalismo, ¿es una doctrina o es un sentimiento? ¿Es un planteamiento político o es un sentimiento de amor a la patria? El patriotismo es el amor a la patria, que es lo que yo postulo, y estos senadores que te mencioné delante eran todos hombres que amaban el país, lo mismo que la aristocracia del siglo XIX. Por ejemplo, cuando se creó el Parque Cousiño en 1873, por instrucción del presidente Federico Errázuriz Sañarto, pero ejecutado por su amigo Luis Cousiño, que él donó más de 60.000 árboles, ahí se celebraban las fiestas patrias entre la aristocracia y el pueblo en conjunto. Es decir, el amor a la patria en Chile ha sido prácticamente el motor de la historia y las clases altas lo han tenido al igual que las clases bajas. Entonces, el tema del patriotismo se entronca con la figura de Diego Portales. Si tú lees a Francisco Antonio Encina, a Benjamín Vicuña Maquena, a Alberto Eduardo, a Gonzalo Bulnes, todos reconocen, incluso Lastarria, que era un tipo, digamos, como de izquierda de la época con su teoría de la sociedad de la igualdad, él también reconoce la obra extraordinaria de Diego Portales. Incluso mi padre le escuchó una conferencia en Chile a Perón, y Perón dijo, nosotros nunca tuvimos Portales, o sea, eso es la importancia que tuvo Portales para Chile. Y entonces,
en Chile nunca ha existido un partido nacionalista grande e importante, a pesar de que te puedo hablar del Partido Nacionalista de 1915, Claro, fundado un por momento, un momento. Pero entonces, de acuerdo a lo que te estoy escuchando, más que una doctrina o una ideología, es un sentimiento que se puede mostrar en cualquier corriente política. Entonces, ahí me falta como algo más, en el fondo, claro, uno, porque amor a la patria uno puede decir, lo pueden tener hasta los marxistas a su manera, entonces en el fondo, ¿cómo no podemos encontrar algo propio del nacionalismo que lo diferencie del amor a la patria, como lo puede hacer un marxista, o del amor a la patria, como lo puede hacer un socialista o un DC? O sea, yo creo que hay algo propio del nacionalismo que expresa de ese amor a la patria de una manera particular. Mira, yo la verdad es que no me gusta la gente que termina siendo derrotada y que termina, digamos, hundiendo una doctrina. Por ejemplo, Pablo Rodríguez Gres, que fue el que creó el Frente Nacionalista y fue el presidente y el líder máximo del Frente Nacionalista Patria y Libertad, a diferencia de Jaime Guzmán, que no es un hombre de mi simpatía, resulta que Guzmán fue capaz de organizar un partido y tener, digamos, una capacidad política de constituir, digamos, un partido y centros de estudio y una actividad política exitosa. En cambio, Pablo Rodríguez nunca logró organizar nada desde el punto de vista político. Claro. Entonces, yo lo que te quiero decir, ideales puede haber muchos, pero la realidad es la que manda. Y como Chile siempre tuvo presidentes patriotas, no tuvo éxito un partido nacionalista porque todos los presidentes eran patriotas, pues. Entonces, la verdad del asunto que Chile siempre ha tenido una democracia liberal, si tú quieres, la constitución de 1833, de 1925, de 1980. Entonces, por esa ruta nosotros tenemos que circular. Si ¿Tú nosotros ves nos hoy vamos día, a, tú ves en el Chile actual alguna corriente nacionalista interesante? pero ¿por qué lado? Sería, lo hemos conversado, dime tú. Pero hablemos de personas. Después que se murió don Sergio Nofrejarno, que Pablo Rodríguez estuvo viviendo, tiene 83 años y está retirado de la política desde 1973. Mario Arnelo no sé qué edad tendrá. Entonces, ¿cómo tú vas a revivir algo que no ha tenido actividad desde hace, imagínate, ¿cuántos años? 47 años. Los 17 años de Pinochet y los 30 años después. O sea, habría que hacer algo nuevo. Claro. Pero en la realidad actual y en la realidad del mundo actual, con la globalización y todo, ¿cómo tú vas a poder obtener votos con una idea nacionalista? Esa era una pregunta que te quería hacer. ¿Tú ves que el nacionalismo hoy día puede ser una corriente atractiva para la juventud o una corriente de futuro? ¿O lo ves algo que está relegado a los libros de historia del pasado? Mira, la única posibilidad que exista un partido como el Partido Nacional, porque eso es lo que me interesa a mí, no me interesa, digamos, irme al nacionalsocialismo o irme, digamos, a Patria y Libertad. Un partido como Partido Nacional, que era un partido de derecha, pero un partido patriota, porque la defensa que hicieron de la patria chilena fue lo que permitió que se produjera el golpe de Estado en 1973. Y esos senadores que te mencioné eran todos tanto más patriotas que nosotros. Ellos no estaban ahí por negocio o por exhibicionismo, porque lo tenían más que suficiente en sus vidas personales. Entonces, el tema es que para que exista algo como lo que te estoy mencionando, se requieren, en primer lugar, los votos de la gente de derecha, porque de ahí, digamos, es el nicho donde tiene que difundirse las ideas patrióticas y nacionales. Pero ¿qué sucede? Pues que la misma gente que ahora clama en contra, por ejemplo, de que lleguen los inmigrantes en forma incondicional e ilimitada a Chile, esos mismos van a ir a votar pues, después por Lavín, pues, y van a estar insultándolo durante los 4 años porque va a traicionar a Carabineros, porque va a traer más inmigrantes y porque él es aliancista bacheletista. Entonces, con ese tipo de público o de votantes es casi imposible crear una fuerza patriota actualmente en Chile. Oye, ¿tienes alguna opinión de estos grupos que se definen como herederos del nacionalismo chileno, que yo he estado también encontrando en YouTube? Por ejemplo, hay un grupo que se llama Movimiento Social Patriota, que según ellos se sienten herederos del nacionalismo chileno. Y lo que a mí me ha tocado ver
me parece casi una, no sé, me parece completamente un desproporcionado que se sienta nacionalista y veo que hay una invitación casi de lucha de clase, o sea, lo encuentro casi rozando más bien con el marxismo que con el nacionalismo, que son las antípodas. Bueno, como estamos en un sistema democrático, que se inscriban como partido y se presenten ellos de candidatos a diputados y entonces vean cómo les va, pues. Si la cosa es muy simple, pues. Entonces, digamos, ellos tienen el campo abierto, es cosa que se organicen y que lo demuestren y que cuáles son realmente los alcances y la llegada que van a tener en la ciudadanía. Y también me pasa que con esos grupos nacionalistas, a mí me encantaría que fueran genuinamente nacionalistas, porque a mí el nacionalismo es una corriente que me resulta muy atractiva. O sea, yo sería el principal que tomaría la bandera de esos grupos, pero veo que tienen como una afán de diferenciarse de la derecha de una manera exagerada. O sea, en el fondo, yo creo que si nosotros no logramos unir a todas las corrientes de la derecha, y hay algunos que no se sienten de derecha porque se sienten libertarios, otros que no se sienten de derecha porque se sienten nacionalistas. O sea, se empieza de tal manera a dividir el sector que al final posibilidades de generar un movimiento fuerte, con posibilidades de futuro es mínima. Y me pasa que con estos movimientos nacionalistas les veo un afán de diferenciarse tanto de la derecha que al final parece ser como adversarios políticos de la derecha. Entonces, también ahí me genera una contradicción ese tipo de propuesta nacionalista. No sé qué piensas tú de eso. Pero es que no basta con tomarse la palabra nacionalista para ser nacionalista, pues. Claro. El tema, digamos, es mucho más profundo que eso. Y vuelvo a insistir, por ejemplo, la necrofilia, que se utiliza como una forma de definir esas personas que tienen actos sexuales con cadáveres, pero en realidad, traducido literalmente, quiere decir amor a la muerte. Y muchas de estas personas o estos movimientos hablan derechamente de necrofilia. Entonces pueden hacer, digamos, una charla en que los primeros 20 minutos han mencionado la muerte, no sé si 20 veces. Entonces, como te digo, hay muchos elementos que no tienen ninguna llegada en el pueblo chileno ni nunca la han tenido. Mira, por favor, déjame 5 minutos más. En Sí. 1915, producto de la guerra civil del 91, que produjo una verdadera crisis moral en el país, porque un país que llevaba 100 años siendo la primera potencia, producto de esta guerra, pasó a un segundo plano, se mataron entre hermanos, y más encima, un país que nunca nos ha tenido mucha amistad como Argentina, pasó al primer lugar, entre otras cosas porque le quitó a Chile los territorios de la Patagonia durante la Guerra del Pacífico y además metió tal cantidad de inmigrantes que duplicó su población. Entonces sucedió que cuando llegó el año 1910, el año centenario, Chile estaba en una terrible crisis y entonces se juntaron los patriotas, los que se llamaban nacionalistas, que fue básicamente Francisco Antonio Encina, Luis Galdames, Alberto Eduard Viver, Guillermo Subercasó y Tancredo Pinochet Lebrun, que formaron el Partido Nacionalista de Chile en el año 1914. Y ese partido duró hasta el año 1920. Ya antes, Francisco Antonio Encina había escrito Nuestra inferioridad económica, explicando cómo este país, que había sido el más rico de Latinoamérica, ahora venía para abajo. Entonces sucedió que ellos postulaban, ¿no es cierto?, la industrialización como digamos, el proyecto político de Chile, la defensa de los valores nacionales, la defensa de Diego Portales. Y habiendo sido diputado varias veces Francisco Antonio Encina, ese partido en la elección de 1920 fue un fracaso total. Entonces se disolvió. Y se disolvió porque en definitiva el patriotismo estaba presente en gran medida en los presidentes que había. Y por eso que la educación pública en Chile inculcaba el patriotismo y no como ahora que se destruye la historia de Chile. Pero tuvo consecuencia ese movimiento importantísimo en el hecho de que después vino el lanzamiento de los militares en el año 1924, también en una actitud nacionalista que impuso la obligación de dictar la nueva constitución por medio de Arturo Alessandri Palma. Pero después
el nacionalismo desapareció y entonces comenzó a reorganizarse en 1946 a través de la revista Estanquero, que uno de los, digamos, directores de él fue justamente Jorge Prat Echaurren, una figura fundamental. Y entonces ellos crearon el Movimiento de Acción Nacional, que finalmente fue una de las tres fuentes del Partido Nacional, junto con el Partido Liberal y Conservador, y la figura más importante de ese nacionalismo fue Sergio Nofrejarpa, que venía de la revista Estanquero, después de los Agrarios Patriotas, después del Movimiento de Acción Nacional, del cual había sido presidente, y después fue presidente del Partido Nacional, y también fue presidente de Renovación Nacional. Pero todo eso se fue extinguiendo, y bueno, el gobierno de Pinochet yo te diría que fue el que le dio el tiro de gracia al nacionalismo, porque por ejemplo mi tío Jorge Inarejo, Jorge Droguet Inarejo, él fundó la Confederación Nacionalista de Chile, la única que ha existido, el año 1973, donde se juntaron 54 movimientos nacionalistas y firmaron esta acta de constitución. Pero cuando vino el gobierno militar, y esto a lo mejor te va a enojar a ti, pero tengo que decirlo, quedaron 3 fuerzas de derecha al interior del gobierno militar de derecha. Uno era la UDI con los gremialistas, que se alió rápidamente con los Chicago Boys. 2 eran los de la derecha tradicional del Partido Nacional, cuya figura máxima era don Jorge Alessandri. Y 3 eran los nacionalistas, que en ese momento la figura máxima era Pablo Rodríguez Gay. Bueno, Guzmán, halagando a Pinochet y usando el chisme, logró que sacaran del gobierno a los nacionalistas y a la derecha del Partido Nacional, y se quedó él con todo el poder, y por eso que Sergio Fernández fue el ministro del Interior el año 1978, y después prácticamente fue un gobierno de la UDI. Disculpen, estimados amigos, que no sabemos qué pasó, pero aquí estamos nuevamente de vuelta. Bueno, ¿qué estábamos hablando, Benjamín? No, yo te quería preguntar si es que con toda la crítica actual que tú has hecho en relación a la posibilidad de un nacionalismo actual, Sí. ¿tú ves que sea una propuesta política de futuro el nacionalismo o crees que es algo para los libros de historia? Bueno, yo te digo honestamente, tenemos que hilar fino la cosa, pues. Yo considero, por ejemplo, cuando salió Allende, existía un 36% de gente que votó por Allende y un 64% de gente por ciento que no votó por Allende. Entonces sucede que tenemos, espérate, déjame preguntarle a Patricio Castro si esto se está viendo, porque si no, ahí está, ya, listo, estamos en conexión. Entonces sucede que hoy, y saquémonos la venda a los ojos, hay más de un 36% de gente marxista, pues. Claro. Hay mucho más, pues. Basta ver, digamos, a marcha 1.200.000 personas que hicieron, ¿no es cierto? Claro. Y cómo han apoyado tácitamente la violencia, el terrorismo y todo lo demás. Entonces, sí, no, pero espérate, pues. Entonces, frente a esa realidad, que eso es producto de la educación que se ha impartido en los últimos 40 años, como lo dije en un video anterior, que se le ha inoculado a los alumnos el marxismo y el nihilismo. Bueno, esa es una realidad. Y por el otro lado tenemos una derecha que ha permitido, primero, que se entregue la Constitución, y luego, fíjate, el proceso increíble que dura 2 años, que vale más de 30.000 millones de pesos, que tiene un plebiscito de entrada, una asamblea constituyente, un plebiscito de salida. Mientras tanto, Piñera ahora pidió que se acelerara en el Congreso la nueva ley de extranjería que le va a permitir a los inmigrantes llegar a Chile con visa y con RUT chileno en la mano. Entonces, la cabida o el espacio para el nacionalismo o para el patriotismo, yo veo que es prácticamente mínimo, excepto que nosotros nos abramos paso a costa de esta derecha que ha gobernado Chile desde el año 1990 hasta la fecha, pues. Oye, ¿ves con optimismo o ves que es una corriente interesante esto que está surgiendo de esta gente joven que está haciendo canales de YouTube, que se está atreviendo a decir que es de derecha, o sea, que está sacando la voz? ¿Te has dado cuenta que ha surgido como mucho
esta tendencia de una nueva derecha que es más bien alternativa y que existe sobre todo en los canales de YouTube nuevos. Pero ellos no critican a la derecha misma, pues que fue la que entregó la Constitución el día 15 de noviembre. ¿Te parece poco ese hecho de entregar la Constitución a los marxistas a cambio de nada? No, pero me refiero a los canales, a la A gente de eso me estoy YouTube. refiriendo, a eso me estoy refiriendo. Pero ellos son muy críticos de la derecha que le llaman la derecha cobarde. Ellos en el fondo asumen una postura de una derecha dura, muy crítica de toda la derecha del establishment, de la parlamentaria. Pero, por ejemplo, respecto a la inmigración no dicen una palabra. No, si hay muchas, es que hay muchos Ellos, ellos, canales que... ellos, ellos, ellos critican, por ejemplo, a Piñera, ¿no es cierto?, porque no protegió el orden público, que estamos de acuerdo. Pero respecto de que haya llegado 2 millones de inmigrantes a Chile y que ahora pueda llegar, por ejemplo, 4, 6 o 8 millones, ellos no tienen una posición crítica respecto de cada uno de los parlamentarios que han votado estas leyes. Porque si no nos enfrentamos a nadie, por ejemplo, qué cosa más ridícula es celebrar a un tipo porque ataca a la Camila Vallejo o a la señora Hertz. Eso lo consideran, digamos, lo máximo. Pero yo considero, eso que me estás diciendo tú, que ellos no critican realmente a la derecha, sino que están pretendiendo restituir el poder que tenía la derecha antes, nada más. Ya, Pero a o la sea, misma derecha. no ves en ellos una cosa interesante de observar. Oye, viejo lindo, pero, por ejemplo, ¿qué han dicho respecto de esta nueva ley que pretende dictar Piñera para permitir la llegada a Chile de una cantidad ilimitada e incondicional de inmigrantes? ¿Qué han dicho? No, pero es que yo te estoy hablando de distintos canales, no es que me esté refiriendo a la Tere Marino, no, si yo te estoy hablando de... No, si no estoy hablando de ella, estoy hablando en general. Por ejemplo, hay tipos que tienen más de 100.000 suscriptores y que venden productos en medio del video arriba del escritorio, pues. Entonces, yo no creo, yo jamás voy a cobrar por esto que hago estos videos, porque esto es algo espiritual. Entonces, esta gente lucra, esta gente pide dinero y vende productos. No todos, por supuesto. Entonces, yo la verdad es que les deseo éxito en su actividad, no soy contrario a ello y todo, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Ya. Y No, al final de cuentas, mira, seamos honestos, yo no pretendo hacer carrera política con esto, ni pretendo figuración, ni nada, al contrario, con todos los videos que he publicado, he manifestado ideas tan tajantes que obviamente que para ser político no podría hacerlo, porque el político tiene que ser ambiguo por naturaleza. Entonces, yo no veo en esta gente una decisión tajante y clara de que yo soy patriota y yo no acepto que estén llenando el país de inmigrantes o que estén dictando leyes a favor del movimiento LGTB o que no o que hayan entregado la Constitución. Y aquí hay que criticar con nombre y apellido, pues. ¿Quiénes firmaron la entrega de la Constitución? El presidente de Renovación Nacional, la presidenta de la UDI, el presidente de Bópoli, Piñera de atrás, que está por el apruebo, después está Lavín, que va primero en la encuesta por el apruebo. Entonces, dime tú, eso, digamos, para mí eso es antipatriota en primer lugar. Es desleal con los votantes en segundo lugar. Y en tercer lugar es hipócrita, porque si yo quiero llenar el país de inmigrantes, lo digo y cuando hago la campaña lo presento como proyecto, pero no lo meto por debajo de la mesa. ya. Hoy tú, entonces, atendiendo a esa pregunta, ¿no ves que hay una nueva movimiento de derecha que puede ser interesante, que no es la derecha oficial, llamémoslo así? Porque como yo te hago la pregunta, porque como yo he visto, tal vez no tengo la experiencia política tuya, pero lo que he visto es que yo he visto que han surgido personajes que son interesantes y que no están en la opinión pública. Y yo digo, ojalá eso se multiplique, porque yo creo que en la medida que las posturas de derecha se atrevan a expresarse, porque en la televisión abierta nadie puede ser de derecha porque te echan del canal. Entonces yo veo que estos grupos de gente, joven, algunos mayores otros, se están atreviendo a hablar lo que no se atreven y lo que no se ve en la televisión abierta.
Pero bueno, esa es una opinión personal. O sea, yo en ese sentido veo con optimismo esa fuerza nueva que he estado viendo a través de estos canales de YouTube. Pero bueno, oye, y otra pregunta. Perdona, yo pienso, Benjamín, que eso es más una aspiración tuya o un anhelo válido y Puede ser, legítimo que una realidad. puede ser, yo no sé qué es lo que va a pasar. Porque elimíname todos los que piden plata o lucran, y entonces ya se te reduce bastante el número de canales que tú me acabas de mencionar. O sea, si primero, digamos, dejamos fuera los que están no por el patriotismo, porque el patriotismo es algo espiritual, sino que están por, digamos, el pan nuestro de cada día. Claro, entonces hay una diferencia, digamos monumental. Y luego de eso están los señores que, como te digo, por ejemplo, ahora hubo un proyecto de ley en el Congreso de que querían estatizar los fondos de pensiones, ¿verdad? Eso no era viable porque eso es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces hacen videos y tuitean y directos. Uy, pero qué cosa más extraordinaria, se paró el robo de los fondos de pensión y todo lo demás, cuando eso jamás iba a prosperar, porque además requería de grandes reformas legales. Pero no dicen una palabra, y te vuelvo a insistir, no, si quieres, hablamos derechamente, ¿qué es lo que han dicho sobre el hecho de que apuró la ley de extranjería el señor Piñera esta semana, en medio del coronavirus? O sea, para mí, fíjate, ese es el test de la blancura. Si tú me preguntas de todo lo que hablamos de patriotismo, de nacionalismo y todo lo demás, para mí el tema de la inmigración es el tema de la blancura. Porque si yo soy... Ese es un tema clave en Chile y en el extranjero. O sea, los nacionalismos hoy día tienen claro que esa es la manera como se puede disgregar un pueblo a través de la inmigración descontrolada. O sea, yo creo que eso, como tú dices, es un tema fundamental. Ya yendo a otro tipo de preguntas, ¿tú sientes como un interés de reincorporarte en la política activa? ¿Tienes algún bichito, alguna vocación de poder incorporarte más en la política activa? Bueno, la política activa actual está compuesta exclusivamente por el marxismo, con todas sus vertientes, y los ayudistas del marxismo, como es la democracia cristiana, y está compuesta por el otro lado con la derecha neoliberal, pues. Los cuatro partidos de Chile Vamos más el Partido Republicano son neoliberales, entonces yo no tengo cabida en ninguno de los dos bandos. Y no es porque no quisiera, sino que porque ellos no me van a aceptar simplemente. Porque yo sería, digamos, como una quinta columna que le estaría echando abajo su unanimidad, porque es curioso, fíjate, no hay un solo diputado o senador en 30 años que haya dicho, mire señor, esto yo no lo acepto, hasta aquí llego yo nomás. Fíjate el caso de Renovación Nacional, por ejemplo. Qué cinismo más grande. La mitad del partido está por el rechazo y la mitad por el apruebo. Y sin embargo sigue presidente el señor que dicen que no tiene ni siquiera mayoría dentro del Congreso Nacional, qué sé yo, pero sigue ahí. Entonces, mira, yo la verdad es que no puedo entenderme con gente que actúa de esa manera, que disimula sus intenciones y que en el fondo está clavándole un puñal a Chile y a los chilenos todo el tiempo. Porque las principales víctimas de la inmigración no somos tú y yo, es la gente trabajadora. Esa es la gente que resulta, y la gente que vive en los barrios más humildes. Entonces, yo no veo que tenga cabida, ni siquiera la tuvo don Sergio Nofrejarpa, que tuvo que retirarse de la política porque le hicieron la guerra y la vida imposible entre la gente de la patrulla juvenil y la UDI con sus, digamos, líderes, los coroneles. Entonces habría que formar algo nuevo, pero yo tampoco veo en la masa, y te lo voy a decir de frentón, Benjamín, una reacción. Yo no la veo. Por ejemplo, ahora los canales están presentando reportajes sobre los escándalos, delitos y violencia que hacen los inmigrantes en distintos edificios, ¿verdad? En Santiago.
Pero yo me pregunto, ¿cuántas de estas personas que ahora están siendo víctimas de esto aprueban están por el apruebo, celebraron la primera línea, ellos marchaban en la plaza de Italia, que le llaman de la dignidad, y todo lo demás, pero ahora que les tocó a ellos se convirtieron en contrarios? ¿Cómo ves tú el futuro de la derecha chilena? Yo creo, mira, la encuesta lo han dicho hasta la saciedad, que el apruebo saca más del 60% y el rechazo un poco más de un 20%. Esa va a ser la derrota más catastrófica de la historia para la derecha, porque aquí no está en juego, por ejemplo, cuando salió Allende, él no podía cambiar la constitución, pues, y por eso fue derrocado, por querer violar la constitución. Pero aquí no, aquí va la constitución primero, incluso antes de que haya elección presidencial. Entonces, el tema es que si tú le entregas, como ocurre actualmente, las universidades del marxismo, los medios de comunicación, los establecimientos educacionales, la calle, la constitución, ¿no es cierto? Las federaciones de estudiantes. Bueno, ¿y qué es lo que queda de la patria que nosotros conocemos y la identidad histórica cultural de nuestro país? Yo a veces me siento como Vito Dumas, el navegante solitario, navegando en el desierto y hablando de cuando el general Baquedano entró a Lima, y hablando del roto chileno, y hablando de la batalla de Yungay. Oye, pero resulta que las recepciones que uno tiene son mínimas, mínimas. Mira, yo siento, y te lo he dicho en otras oportunidades, que tú eres un aporte gigante en la derecha chilena, porque representas una corriente que hoy día no está presente. Como tú dices, te podría sentir, no sé, como pájaro en corral ajeno en uno de estos partidos, porque no. Pero justamente eso es lo que yo creo que se necesita. O sea, tú representas una corriente, llámale nacionalista, patriota, ¿ya? Que hoy día no está representada. Entonces, claro, uno se mete a un partido y de ahí empieza a buscar gente que también comparte las mismas visiones. Pero creo que fuera, teniendo tanto que dar en la política activa, comentar la situación está bien, porque uno lo puede motivar, aprende, pero creo que tu responsabilidad va más allá de ser un comentarista, sino que yo creo que tú podrías tener una responsabilidad activa en un partido o en un movimiento, o sea, empujar una tendencia que hoy día está invisibilizada. Yo te aseguro que tus planteamientos de país pueden ser muy atractivos para mucha gente que hoy día no tiene un canal donde se sienta representado. Yo te lo he dicho varias veces, yo creo que tú ahí tienes una responsabilidad enorme de poder hacer que ese pensamiento tuyo, esa corriente, se exprese políticamente en la realidad. No sé qué piensas de eso que te he dicho. Bueno, yo te agradezco mucho tus palabras porque son muy elogiosas para mí, evidentemente, y yo las agradezco, digamos, sinceramente. La verdad es que yo me retiré de la política saturado, y lo dije en un video, cuando descubrí que ya no había ninguna cabida para un movimiento patriota nacionalista en Chile, y que de aquí para adelante venía lo que se llama el estado de partidos, que son en la casta política que tenemos nosotros, en que los partidos no representan a los votantes, no representan a la ciudadanía, no representan la identidad histórica, cultural del país, sino que se representan a sí mismos y a sus intereses. Entonces, cuando yo visualicé que venía eso, yo por eso me retiré de la política y le acepté medio a medio, porque los parlamentarios hasta el año 73 ganaban 3 millones de pesos a pesos de hoy. Y estos tipos que hasta el año 1990 no tenían patrimonio, me refiero a la mayoría, ahora son magnates y gracias a los 20 millones ganan los diputados, 35 millones los senadores, 9 millones los ministros y 20 millones los expresidentes. Entonces, imagínate contra todos los que hay que enfrentarse para poder, digamos, llevar este país a algún destino de carácter patriota. Yo la verdad es que prefiero por ahora pensar en mí como una especie de youtuber nada más, un escritor, un comentarista, un analista, que lo voy a seguir haciendo por el cariño que le tengo a Chile y por la verdadera, digamos, importancia que le doy al país.
Pero la verdad, Benjamín, que el problema central es que nosotros no podemos transar nuestras posiciones. Por ejemplo, yo lo dije en un video, yo no puedo permitir que venga alguien y que me diga, mira, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es adoptar la política del nuevo orden mundial y se acabó Chile. Por eso te Fíjate digo, fíjate que el orgullo patrio chileno no es casual, obedece a las 6 guerras que ganó en el siglo XIX. O sea, tiene fundamentos. Prácticamente todos los países han perdido muchísimas guerras. Bueno, entonces eso que para mí me inflama de fervor patriótico y lo considero, digamos, una historia digna de elogio, para el resto de la gente le es indiferente o contraria a eso. sí, yo creo distinto, yo creo que tu discurso, tu planteamiento, sí tiene un fuerte arraigo en la gente y que hoy día no tiene nadie lo está expresando o nadie lo está expresando con la fuerza y claridad que tú a lo mejor lo estás diciendo ahora. Por eso yo tengo esperanza de que si alguien expresa y ofrece al país una propuesta de ese tipo, no tengo ninguna duda que va a tener un apoyo enorme, porque la gente ya está aburrida de lo que la derecha está ofreciendo hace, no sé, 30 años. Entonces, por eso es importante lo que tú estás hablando, estás en el fondo mostrando lo que hemos perdido y el valor de la derecha o histórico de la derecha en Chile, que eran esos pensamientos, esos principios. Pero antes de ir terminando, me gustaría saber, yo sé que tú estás a punto de publicar un libro. Cuéntame un poco. Ese libro, aunque te parezca increíble, me demandó 10 años de mi vida. Es un libro que tiene 1200 páginas, es una novela, pero es el relato fidedigno de lo que pasó en Chile desde el día que salió elegido Allende hasta hoy, haciendo un seguimiento al grupo de mis amigos de este barrio durante toda esta etapa de la vida y cómo le afectó todas las tragedias políticas que han habido en Chile durante todo esto y las traiciones políticas que han habido. Así que cuando esté publicado, y le puse un nombre bien significativo, Adiós Chile querido, porque en el fondo estoy diciendo, ese Chile que yo conocí murió. Ese Chile, que lo mencioné anteriormente, dejó de existir. Y entonces, hoy por hoy, tenemos todo. Pero mira, quiero terminar con el tema anterior. Lo primero que tendría que ocurrir para que se cumpliera tu proyecto político, que es el mismo que tengo yo, esta frase la voy a copiar de la derecha española cuando se produjo la muerte de Franco y llegó al poder Felipe González y parecía que nunca más iba a salir. No podía avanzar la derecha en su votación porque entre la derecha y el Partido Socialista estaba esa porquería que creó Adolfo Suárez, que se llamaba Unión de Centro Democrático. Y cuando hablamos de traidores, los traidores parece que son los que triunfan más en este tipo de transiciones, porque acuérdate tú que el gobierno de Franco permitía un solo partido, que era la Falange, y ese individuo era el presidente de la Falange durante el gobierno de Franco, y después fue el que traicionó absolutamente todo el legado de Franco y dictó la nueva constitución y legalizó el Partido Comunista y liquidó las Fuerzas Armadas, etc. Bueno, solamente cuando la derecha pudo hacer desaparecer la Unión de Centro Democrático, hubo que dar cara a cara con el socialismo y derrotarlo y finalmente llegar al poder. Pero el problema fue que después la derecha se dio vuelta y se transformó en la derecha también del patriotismo constitucional. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? La única forma en que avance el patriotismo en Chile es a costa de la derecha actual. No hay otra alternativa. En la medida que nosotros sigamos votando por la derecha, vamos a inflarle, como hemos hecho ya durante 30 años, su votación, porque su votación real es mínima. Toda la gente pobre que ama Chile vota por la derecha porque la considera la defensora de la tradición, de la historia y del espíritu de la patria espiritual. Y sin embargo termina siendo traicionada en cada elección. Y no hay un solo individuo que sea capaz de desligarse de esta manada
y decir, yo me salgo de esto porque yo no lo acepto. De pronto aparecen unos evangélicos que son un poquito más duros con el tema de las leyes pro LGTB, pero después, digamos, se suman a la mayoría. Entonces, si tú me planteas este proyecto, yo estoy de acuerdo contigo, pero este proyecto necesariamente tiene que ir a como lo hicieron en España. Allá acabaron con la Unión de Centro Democrático, después que se hayan dado vuelta por otro lado es otra cosa, pero aquí habría que sacar a la derecha del poder. Y mientras la masa boba, porque yo tengo montones de amigos en todas partes, siguen apoyando a la derecha, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Y la derecha tampoco va a cambiar. Para ir terminando, te voy a hacer preguntas bien difíciles porque encontrar gente buena en estos ámbitos no va a ser fácil, pero a ver si se te ocurre. El mejor... Repítemelo porque se paró tu imagen y tu voz. Repítemelo. El mejor periodista hoy día. Ninguno. Porque yo pensaba que era Tomás Moschati y después me di cuenta que era simplemente un gallo que hace alarmismo y en fondo él no se la juega por ningún lado. No hay ninguno. El mejor Perdona, parlamentario... perdona, antiguamente estaba Luis Hernández Parque, ¿no es cierto? Estaba Tito Moon. El Chico Durán. Bueno, el Chico Durán, estaba Carmen Puelma, estaba, ¿cómo se llama? Alexis Álvaro, bueno, se me olvida, estaba Daniel Galleguillos, estaba Silvia Pinto. Oye, ellos fueron los líderes de la civilidad durante el gobierno de Allende. Ellos fueron. Gente no con un nada. Coraje. Ah, estaba, ¿cómo se llamaba este otro? Ay, bueno, no me acuerdo de él en estos momentos, pero que pasaba preso con las querellas de Allende, pues. Hoy día no se ve ningún periodista valiente de derecha. Al contrario, al contrario, al contrario. Fíjate que en Argentina hay una serie de periodistas independientes de televisión de un coraje extraordinario. Sí. Sí, estos gallos, no, muy bueno. Ahí está Novaresi, está La Nata, está el Babi Echecopar, está Filman. Muy bueno. Claro, pero acá no hay ninguno. ¿Cómo no se dan cuenta los periodistas que hay un espacio justamente para que salga el liderazgo en el periodismo de derecha, pero de derecha real? O sea, en el fondo es tanto el temor que infunde la izquierda que hoy día en la televisión no puede haber ningún periodista que sea de derecha, o sea, han desaparecido. Entonces yo realmente como tú, o sea, hoy día no se ve, yo no veo ningún periodista de derecha valiente. Bueno, no es periodista, pero sí está en los medios, yo te diría Gonzalo Lacarrera, el que más se atreve frontalmente a enfrentar a... Oye, ese gallo, digamos, no es un periodista, es un propagandista del modelo neoliberal, pues. Claro, o sea, pero por lo menos me refiero que se atreve a ir contra la corriente de izquierda imperante. ¿Cachai? A eso me refiero. Pero ¿qué es lo que ha dicho de la inmigración, por ejemplo? ¿O qué ha dicho de las leyes en favor de yo los... no digo que me represente. No, pero es que es muy fácil atacar a Piñera ahora que Piñera, digamos, está en el suelo y que Piñera además... Él no ataca a Piñera, si él ataca a la izquierda. Yo lo que le destaco de él es que se atreve a enfrentar a la izquierda de manera frontal, no que me representen todos sus postulados ideológicos. En el fondo, lo que yo destaco de él es que por lo menos hay alguien en la televisión o en la radio que se atreve a enfrentar a la izquierda de manera frontal. Yo no veo más. Yo veo que hay muchos que hacen ese favor, o no ese favor, pero hacen ese papel. Pero yo no puedo. Pero ¿quién más? Yo no veo, pues. Pero el tema no le echemos la culpa al país, al sistema y todo, sino que dónde está el coraje moral o la dignidad profesional de los periodistas, pues. Porque a mí me importaría un carajo que me echaran de un medio de comunicación a la cual me están imponiendo, digamos, una verdad que yo considero que no es verdad y que más encima yo la tenga que repetir en cámara. Bueno, eso es lo que te digo, no se ve. O sea, hoy día uno no ve periodistas que se atrevan a tener una posición
frontal contra la izquierda. Eso es a lo que me refiero, no se ve. Otra pregunta, y para ir, si tuvieras que, a ver, ya te pregunté por un periodista, no encontramos ninguno. Ahora te pregunto, el mejor, o a tu juicio, el mejor político actual. Sí. Imagínate, criticado durante años a la casta política que está montada sobre el Estado, sobre el país, sobre la ciudadanía, y ahora yo diría, encontré un héroe. ¿Eh? ¿Quién? No, pues te lo estoy diciendo en forma irónica, no hay ninguno, pues. No destaca ninguno de todos los políticos que Pero existen. ninguno, no te digo, mira, el día que uno de estos pachuchos, perdona que estoy diciendo, no es un garabato, es una palabra fea, pero no es un insulto. Alguno de estos pachuchos diga yo renuncio a Renovación Nacional, yo renuncio a la UDI y formo un nuevo partido, yo sería el primero en felicitarlo. Pero si están esperando morir como parlamentarios para ganar el sueldo que tienen, para mí esas personas no tienen ningún valor. Bueno, Entonces, Kast hizo eso, él renunció a la UDI para formar un nuevo partido. sí, claro, claro. Pero resulta que ese señor es un provocador, porque él dijo que iba a nombrar ministro de Hacienda a José Piñera. José Piñera nunca va a querer volver a ser ministro. Y él lo dice de adrede, sabiendo que es uno de los tipos más desprestigiados en Chile, tanto por lo que hizo en la minoría, en el Código del Trabajo, como con la AFP. Y él es partidario de privatizar Codelco, fíjate tú, que es lo único que le permite a este país tener un cierto grado de inversión social. Entonces, yo creo, por eso te digo, Benjamín, yo creo que está bueno que nosotros digamos las cosas como son. Ese señor se salió porque consideraba que la UDI y Renovación Nacional no eran suficientemente seguidoras de Hayek y de Friedman. Por eso se salió de ahí. Pero él es partidario de la inmigración, pues. Él lo ha dicho en todos sus tonos. Él no está en contra de la inmigración. Entonces, ¿qué es lo que es más importante, fíjate tú? La No, pero inmigración. él en el fondo se opone a la inmigración ilegal. Ah, bueno, y la otra, y la que llega parada por la ley, que pueden ser 6 millones. Esa él controlada, si es que hay una inmigración controlada, no lo que está pasando ahora. Pero bueno, no estamos. Oye, Última... Benjamín, pero aclaremos el tema de Kass, por favor. Él, siendo de origen alemán, participó durante todo el tiempo que fue parlamentario en el Comité Interparlamentario Chileno-Israelí. ¿Y qué es lo que sucede? Resulta que el Estado judío de Israel creó este comité interparlamentario donde los llevaba cada 3 meses a los parlamentarios y los agasajaba ya, supuestamente para neutralizar el lobby palestino en Chile. Tú me vas a decir que el problema de los palestinos con los judíos se va a resolver según lo que opine la opinión pública en Chile. Y ese Estado, el Estado de Israel, ha violado todas las resoluciones de Naciones Unidas y cuando se le antoja viola el espacio aéreo y el espacio terrestre de cualquier país. Entonces, ¿de qué clase de personas estamos hablando? Yo no puedo apoyar a un Estado que viola todo el tiempo las leyes internacionales, el derecho internacional, ¿no es cierto?, las resoluciones de Naciones Unidas y llegar allá yo haciéndome lindo, fíjate tú. No, Ya. yo mira, perdóname, en ese sentido, como yo tengo experiencia política y todo, yo tengo bien claro los fundamentos que yo defiendo y las personas que no están en ese fundamento las respeto, pero yo no puedo conciliar con ellas. Ya, por último, para terminar, si tuvieras que votar en las primarias de la derecha, ¿tú has votado en todas las últimas elecciones? Sí, he votado todas. Ya. Kast, Lavín, hay una primaria. Yo no iría a votar, y si me obligaran, ahora es voluntario, así que no iría a votar. Sería como que tú me dieras a elegir, por ejemplo, entre Fidel Castro y Nicolás Maduro. No podría elegir por ninguno de los dos. Yeah. Pero mira, fíjate tú, son iguales. Primero en la inmigración piensan lo mismo. Tienen diferencia probablemente en las leyes de género, ahí estoy de acuerdo. Respecto del modelo, digamos, tan especial que tenemos en Chile, que entre paréntesis nunca ha sido sometido a votación, a referéndum, a plebiscito,
Resulta que ellos son partidarios total de que hay que meter el acelerador más a fondo. Y yo te digo honestamente, yo soy partidario de la economía. Ahora se fue. ¿Volviste? Ahí sí, volvió. Ya. Yo soy partidario de la economía social de mercado. Yo no soy socialdemócrata, no soy estatista, no soy socialista y todo. Pero resulta que en este país la mitad de los trabajadores, lo dijo el INE el año pasado, gana menos de 400.000 pesos y ese no es tema para ellos. Y llevamos 47 años del modelo. La Unión Soviética duró 74 años y nunca llegaron a la meta. Por eso querían más. Entonces, un modelo que después de 47 años tiene a la mitad de los trabajadores ganando menos de 400.000 pesos, yo creo que también uno tiene que tener feedback. Cualquier modelo tiene que tener feedback, retroalimentación, tiene que saber modificar las cosas que están malas. Sí. Yo, frente a esa pregunta, yo no tendría ninguna duda y votaría por Kast. O sea, yo sí, no conozco a Kast y tengo la más alta opinión. O sea, yo creo que pueden haber matices, pero para mí es un político de una estatura moral superior a la que hoy día hay. Pero bueno, y viendo dentro de todo lo que hemos estado hablando, si tú tuvieras que definir cuál es el proyecto político que Chile hoy día debiera comenzar a caminar. Es un proyecto... Es que es importante la pregunta. Sí, o sea, no, es importantísimo, es importantísimo. Hemos hecho un análisis, pero ahora, ¿cuál es el proyecto político que Chile debiera empezar a caminar? ¿Cómo lo describiría? Mira, lo primero que hay que considerar es que tendría que haber una economía social de mercado, lo cual implica necesariamente que Chile tiene que tener industrialización. Chile avanzó enormemente y fíjate que he visto dos personajes del neoliberalismo ridiculizando a los gobiernos radicales. Y si no hubiera sido por don Pedro Aguirre Cerda, Chile no habría tenido nunca electrificación, ferrocarriles, fundición de acero, ni refinamiento del petróleo y benzina en Chile. Y como a ningún particular le había interesado crear estas empresas, tampoco podía crearlas el Estado, porque esa es la doctrina. Y gracias a esa tremenda industrialización, después se creó la industria automotriz en Chile, que Chile alcanzó a fabricar la General Motors 300.000 camionetas Luz que se exportaban a Latinoamérica. Entonces, si Chile no llega a la industrialización, este va a seguir siendo un país de mercaderes y de comerciantes que compran y transan la mercadería 20 veces entre el productor y el consumidor. Es muy importante eso. Yo también comparto que es no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista cultural. Yo creo que el efecto de tener una industria genera consecuencias positivas por todos lados. O sea, hay una... no hay ningún país desarrollado que no sea un país industrial, pues. Si las materias primas, lo que da el mar y lo que da la tierra no es suficiente para llegar a ser un país industrializado. Además, tampoco se generan obreros especializados que tú no los puedes llegar y echar y reemplazar, porque se van desarrollando, digamos, especialistas en cada área de la industria, que era lo que Chile tenía. Yo estoy de acuerdo con eso. A mí me gusta explorar esa línea. No sé con qué intensidades, pero sí creo lo que tú estás diciendo. O sea, que el bien que genera poder tener una industria en algunas áreas nacional, yo creo que sería muy, muy, muy positivo. Pero ¿sabes lo que dijeron cuando liquidaron las industrias chilenas? Dijeron que Chile no era un país industrial, o sea, no tenía las condiciones, porque tenía que buscar lo que le llamaban ventajas comparativas. Y no ha habido ningún país que haya creado industria que no tuvo que realizar un periodo de protección para que esa industria, digamos, igual que el hijo de un pájaro, ¿no es cierto? Un pajarito tiene que estar bajo el nido al cuidado para que pueda llegar adulto. La industria necesariamente tiene que tener protección arancelaria durante un periodo de desarrollo. Entonces, estos individuos bajaron a cero los aranceles en el año 1975, hicieron quebrar de un viaje
a la industria automotriz, a la industria textil, a la industria mecánica, a la industria metalúrgica y a toda la industria. Y dejaron a Chile reducido, fíjate tú, a 4 productos: el cobre, la harina de pescado, la celulosa, la fruta, y después apareció el salmón fresco. Eso es todo lo que vende Chile. Así es. Ya, Luis Emilio. Y los otros, bueno, perdona, y los otros elementos, tiene que haber un homenaje al patriotismo chileno. Pues, por ejemplo, yo, si fuera político, lo primero que haría, el día 20 de enero de cada año, iría a rendirle un homenaje al monumento al roto chileno, que fue esculpido por el escultor Virgilio Arias y fue premiado primero en París, antes que fuera instalado en la Plaza Yungay. Entonces, yo haría algo por homenajear la historia de Chile, rindiéndole un homenaje a esta figura que es el ciudadano en armas, no es otra cosa el roto chileno. Y lo otro, nosotros tenemos que respetar el sistema democrático, pero un sistema democrático real, no el sistema democrático que tenemos hoy, que es un sistema en beneficio exclusivamente de la casta política. Entonces sería industrialización, economía social de mercado, patriotismo y también, digamos, tenemos que tener una democracia auténtica y no la democracia que tenemos ahora, que es una partitocracia, no es una democracia. Con esos 4 puntos yo los suscribo plenamente, por eso estoy convencido que tienes que dar un paso más, incorporarte a alguna organización, partido, lo que sea, porque tu discurso, tu planteamiento y tu doctrina y visión es muy necesaria y hoy día está ausente. Yo no me voy a cansar de repetírtelo, yo no sé si es que algún día te voy a ver dentro de un partido defendiendo esas ideas, pero en la medida que esas ideas se impongan en Chile, este país va a poder ser desarrollado no solamente económicamente, sino que culturalmente y moralmente. Y eso es lo que yo creo que el nacionalismo entrega, que no entregan las demás corrientes políticas. Así Mira, que, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Benjamín, y te agradezco esta entrevista y esta conversación. Tú también eres una persona que tiene los mismos valores, los mismos principios y las mismas, digamos, metas para el país. Y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir difundiendo, trabajando en esto. La gente agradece en el alma cuando yo hago los videos, cómo me escriben, porque en el fondo están todos solos en su casa y esto les llega al corazón y al alma. ¿Me entiendes tú? Y sobre todo que nadie habla estas cosas. Yo no sé cuál es el problema en Chile, fíjate tú, de expresar realmente una crítica respetuosa, pero una crítica real a las situaciones que suceden. Entonces sucede que nosotros, digamos, tenemos una tarea y una misión que es salvaguardar nada menos que el legado que nos dieron nuestros antepasados. Yo me siento un heredero de eso, yo siento una obligación sobre mí. Así es. Yo tengo la obligación de que el país que construyeron mis antepasados, yo tengo que mejorarlo, perfeccionarlo y ayudarlo. Si no lo consigo, no importa, pero digamos, tengo que hacer esa misión y para eso me dedico, porque quiero agregar ahí a la reseña, yo me retiré de la abogacía ya hace unos años y me he dedicado exclusivamente a leer, a investigar, a escribir, a hacer videos y a hacer conferencias y prácticamente, digamos, es el tema a lo cual estoy entregado. Sí. No, y me consta, o sea, y los que están viendo este programa, esta entrevista, métanse al canal de Luis Emilio porque tiene una cantidad de videos que son un material importante, doctrinario, diría yo, porque detrás de todo ese video, ese planteamiento, hay una doctrina coherente, que no son comentarios aislados entre sí. Y eso es lo que yo creo que hace falta en el nacionalismo, ir construyendo una mirada coherente sobre los distintos puntos. Y de alguna manera tú con tus videos lo estás haciendo. Por eso, de alguna manera, es un material doctrinario para aquellos que se sientan motivados por esta vertiente de la derecha, que es la vertiente más patriota, más nacionalista. Así que yo te agradezco, Luis. Fíjate que, mira, uno de nuestros seguidores publicó ahí en el chat que el movimiento social patriota está por el apruebo.
Ya. para que tú tengas claro más o menos cuando tú me hablas de muchos canales y canales patriotas, canales nacionalistas, bueno, ahí tienes una demostración, digamos, No, no, de pero que yo te hice una crítica del movimiento social patriota, porque yo lo escuché sí, y me sí, pareció que era completamente distante a cualquier idea original o auténtica del nacionalismo chileno. O sea, le hice mención justamente al movimiento social patriota porque me pareció que no era para nada heredero del nacionalismo histórico chileno, que es el que estás hablando tú y de los próceres que ya hemos conversado. Así que yo no, con el movimiento social patriota no tengo ninguna sintonía ni cercanía. no, es que tú como me hablas de un montón de canales, yo la verdad No, es no, que no, pero canales de YouTube, ¿no? Este es un partido, sí, un no, movimiento no, 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 político. no, hablemos, él tiene un canal, pero dejemos a un lado a esa gente que en realidad no me interesa. Pero el tema de los canales, fíjate tú, yo por más que me pregunte, yo no los veo. Yo conozco, digamos, por ejemplo, yo estoy actuando en forma conjunta con Libertad Cordillerana, con Chilense y Políticamente Correcto, todo el ¿Te tiempo fijas? con... Antes esos movimientos, esos canales antes no existían. Entonces, a lo que voy, con esto de los YouTube están saliendo iniciativas como esas que tú estás mencionando y muchas más que claro, quieren expresar una claro. visión de derecha que hoy día en los canales abiertos no se les da la opción. Bueno. Yo soy Y lo, muy de esperanza, pero tengo una perdona, gran esperanza. sí, y el otro canal que no puedo dejar de mencionar es de mi gran amigo Patricio Castro, que no piensen por ti, pero hasta ahí llega Vale, la cosa, hasta ahí llega la cosa, pues. está Hasta bien, pero ahí. esos son los que tú Ya. conoces, pero Ahora, por créeme, ejemplo, ahora apareció Pensando la Nación, que me parece interesante, mire, ya y, me han nombrado cuatro en un sí, segundo. sí, pero, Entonces, por eso te digo, pero todos los otros que no los voy a nombrar, sí, no, pero primero, Emilio, no se trata de uno y otro. Lo que estamos hablando es que hay una tendencia, tú ya me acabas de nombrar cuatro canales, claro, que lo que está generando esto de YouTube es que gente de derecha que no se siente representada está abriendo su propio medio de expresión y eso yo lo encuentro muy bueno. Y como claro. esto irán a salir muchos más. Y eso es lo que de esa manera va a empezar a surgir una nueva derecha que es más fiel a los principios y tal vez también con distintos matices. Pero al final uno va construyendo algo grande cuando logra aglutinar una gran idea que puede tener también distintos matices entre sí, pero hay que convocarlo a todos a un proyecto común. Y creo que un proyecto nacionalista, patriota, como el que tú estás planteando, puede tomar muchos adeptos. Por eso me gusta lo que estás haciendo y te lo celebro y lo difundo. Yo difundo tus videos porque me gusta que la gente lo escuche y me encanta que estés manteniendo una línea patriótica, nacionalista, y estás generando una especie como Bueno, de compilado doctrinario. sí, mira, yo voy a seguir en esto y supieran la cantidad de temas que tengo en carpeta para hacer videos. O sea, no me alcanza el tiempo porque no puedo dedicarme exclusivamente a esto, pero resulta que lo hago, digamos, y voy a seguir. Pero sería interesante, fíjate tú, que tú preguntaras entre tus amigos, digamos, del partido de Cast, qué es lo que opinan de mis videos y de mi canal. Ahí me gustaría escuchar su respuesta. Yo los voy a promover, ¿no? Tenlo No, claro. no, no, no lo promuevas, no, no, si no me interesa, digamos, tener seguidores ni nada, ni vista, sino que me gustaría No, pero que a mí lo, me interesa, o sea, a mí me interesa, porque bueno, creo que tenemos que ir construyendo justamente gente que más se sume a ese tipo de planteamiento. Así que bueno, yo pienso sinceramente que somos los que somos y no hay más. Somos los que estamos y nada, no hay más. Y la gente que nos sigue. Eso es todo lo que hay de patriotismo en Chile actualmente. Y que no deja de ser, hay que valorizarlo. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es tener claro, digamos, el terreno que estamos pisando. No podemos pensar en forma ilusa, digamos, de que de pronto la gente que ha estado dirigiendo la derecha durante todos estos años se va a convertir en patriota. Eso no va a ocurrir. No lo han sido nunca ni lo serán jamás. Y para desgracia nuestra, ellos coinciden en la misma finalidad, por otro lado, pero llegan a lo mismo de los marxistas, que es liquidar la identidad histórica cultural de Chile. Por ejemplo, con esto termino. Cuando se aprobó el día 15 de noviembre
en la entrega de la Constitución, que yo creo que ha sido la traición más grande que ha hecho la derecha en la historia a Chile. Hice un video sobre eso. Se la hizo a Chile, se la hizo a sus votantes y se la hizo a sí misma. Bueno, pero ¿qué pasó después, pues, señor? Que sin haber estado considerado dentro de esto el tema de la igualdad de género y los asientos reservados para los indígenas, lo metieron por la ventana a los de la izquierda y la derecha terminó apoyando esto en forma, digamos, subrepticia y se aprobó para la Asamblea Constituyente. No sé si tú lo recuerdas. Sí. Un desastre eso. O sea, imagínate tú la clase de personas que son. No formaba parte del acuerdo y la izquierda lo metió por la ventana y el señor Desbordes, a la cabeza, pero no fue el único, lo aprobó. Entonces, cuando se elija la famosa Asamblea Constituyente, si hay un hombre que sacó 100.000 votos y una mujer que sacó 10.000 votos, queda la mujer para poder emparejarla en la cifra final 50 y 50%. O sea, el principio de igualdad ante la ley y un hombre un voto se acabó con la derecha. Y tanto que criticaron los senadores designados de Pinochet y ahora ya lo pusieron en la Asamblea Constituyente y después en el Senado los delegados designados mapuche y después los senadores designados mapuche con votos de la derecha. Bueno. Ya. Bueno, Luis Emilio, un millón de gracias por esta entrevista. Yo creo que ha sido, hay un material muy interesante y rico que compartir aquí. Te felicito por el trabajo que estás haciendo. Y siempre es bueno conversar, podemos tener diferencias, matices, pero al final el proyecto común de querer un Chile patriota, nacionalista y próspero va a ser el mismo. Hay que saber aglutinar las distintas personas, diferencias para el proyecto común. Así que te agradezco mucho la entrevista y vamos a seguir en contacto y seguramente en otros programas y proyectos comunes. Un abrazo. Espérate, no te vayas. Mira, te agradezco muchísimo, como te dije delante, este diálogo, esta conversación, que ha sido muy enriquecedora para mí. Y le agradezco también a todas las personas que han visto este directo, a todos los que han opinado, que desgraciadamente no les puedo contestar. Y esto va a quedar como video en mi canal de YouTube. Y entonces, estimadas amigas, estimados amigos, les envío a todos un cariñoso saludo, un gran abrazo y nos vemos en un próximo video.